Días, amados hermanos en Cristo Jesús. Gracias, hermano Arturo, por su oración a nuestro Padre Celestial. Y que Dios los bendiga a todos en esta mañana de sábado o en esta tarde de sábado. Continuamos con el Evangelio de Juan y aún nos queda algo que aprender en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Ya esta es la tercera o cuarta clase que estamos trabajando en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Hoy corresponde los versículos 9 al 14, Juan capítulo 15, versículos 9 al 14. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hay nuevamente tenemos el concepto de permanecer. Juan en el capítulo 15, versículo 4, permanecer en mí. Versículo 4, si no permaneced en la mí. Versículo 4, si no permanecéis en mí. Ahí en el capítulo 4 aparece tres veces el concepto de permanecer, que es una palabra favorita de Juan y de Jesús. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Versículo 6, el que en mí no permanece. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ese es el concepto de permanecer unidos a Cristo, permanecer unidos a la palabra de Cristo. Ahora el concepto es permanecer en mi amor. Miren el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Miren el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay conceptos que son muy importantes para hablar del amor de Dios, del amor de Cristo y del amor del cristiano. Y yo quiero que en esta mañana usted pueda subrayar en su mente, grabar en su corazón y en una libreta de nota estos conceptos que son importantes. El primer concepto está en el versículo 9. Jesús dice, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. El otro concepto lo vamos a encontrar en el Primera de Juan, capítulo 2 versículo 5. Primera de Juan, capítulo 2 versículo 5. Este es el concepto. Esta es la idea que voy a tratar de explicar en esta mañana. Primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, perfeccionando el amor de Dios en la vida del cristiano, perfeccionando el amor de Dios en la vida del cristiano. En el capítulo 4 de Primera de Juan, en el verso 12, volvemos a encontrar el mismo concepto. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros,
Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahí está. El amor de Dios se ha perfeccionado en el cristiano. Luego, en el verso eh, 17, en el verso 17, 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Nuevamente el concepto que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. ¿Se dan cuenta? Y por último, el tercer concepto está aquí mismo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice el concepto, dice el texto bíblico, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo. Fíjense los conceptos, el perfecto amor cristiano, perfeccionando el amor de Dios en el cristiano y permaneciendo en el amor de Cristo, los discípulos del Señor. Entonces son tres conceptos: permaneciendo en el amor de Jesús, perfeccionándonos en el amor de Dios y teniendo un perfecto amor hacia Dios, un perfecto amor hacia los cristianos. Esos son los tres conceptos que quiero explicar en esta mañana. Comenzamos con el primero, Primera de Juan, capítulo 15, versículo 9, permaneciendo en el amor de Jesús. Y usted puede ver algo importante ahora en el verso 9. Jesús dice, como el Padre me ha amado, como el Padre me ha amado. El amor del Padre por su Hijo Jesucristo es un amor que no cambia, es un amor inmutable, es un amor inmensurable, es un amor incomprensible, es un amor que cede a todo conocimiento. El Padre tiene un amor muy especial por su Hijo Jesucristo. Recuerden que cuando Jesús va al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, después que Jesús fue bautizado, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en que mi alma tiene contentamiento. Es decir, que el Padre tiene un amor muy especial por su Hijo Jesucristo. Y recuerden que cuando Jesús invitó a Pedro, a Juan y a Santiago al monte de la transfiguración, cuando aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Es decir, que Jesús es el Hijo amado de Dios. Jesús es el corazón del Padre. Jesús es, es la entraña del Padre, diría yo. Jesús es el contentamiento del Padre. Jesús es el alma, es el ser de Dios. Jesús es el objeto de alegría del Padre. Es el objeto de contentamiento, de gozo, de satisfacción. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Lo grandioso de este versículo o de esta idea es que, mire Juan 15, versículo 9. Esto es lo grandioso. Aquí usted puede gozarse. Aquí usted puede decir gloria a Dios. Mírenlo, el Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado, así, así, también yo os he amado. Lo grandioso de este versículo
es que Jesús está diciéndole a los discípulos que Él nos ama con el mismo amor que el Padre tiene por Él. Miren, gloria a Dios. Jesús nos ama con el mismo amor que el Padre tiene por Él. Es decir, que nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los redimidos, la sangre del Cordero, nosotros somos el gozo de Cristo, el contentamiento de Cristo, la alegría de Cristo, la satisfacción de Cristo, el objeto del amor de Cristo Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Qué les parece, hermano amado? Y ahora Jesús dice en el verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y ahora viene el primer concepto. Permaneced en mi amor. Aférrense con todas las fuerzas a mi amor. Agárrense, tómense de mi amor, dice Jesús. Vivan todo el tiempo apegados, aferrados a mi amor, dice Jesús, no importando la circunstancia, porque nunca, pero nunca debemos dudar del amor que Cristo tiene por nosotros, del amor de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, dice la Biblia en Jeremías 31, versículo 3. Jeremías capítulo 31, versículo 3, la segunda oración, Jehová le dice a su pueblo, eterno, con amor eterno te he amado. Por tanto, prolongaré mi misericordia para contigo. Dios nos ha amado con un amor eterno. Jesucristo, el Cordero de Dios, nos ha amado con un amor eterno. Dice el libro del profeta Oseas, el libro que está estudiando mi buen amigo Vicente Miranda los días viernes a las 20 horas. Por si quieren conectarse con él, a las 20 horas nuestro siervo y amigo Vicente Miranda todos los viernes a las 20 horas está ofreciendo el hermoso y maravilloso libro del profeta Oseas. Y un versículo del profeta Oseas dice en Oseas capítulo 11, versículo 8, dice el versículo en la segunda oración, dice Jehová por su pueblo. Mira lo que dice. Mi corazón, dice Jehová, mi corazón, mis entrañas, mi ser se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión por vosotros, pueblo mío. El corazón de Dios se conmueve, se inflama de misericordia, de compasión, de bondad por su pueblo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Hermanos, la cruz, el Calvario, el Gólgota, es la exhibición y la demostración más grande del amor de Dios y de su Hijo Jesucristo. Recuerden que en Juan 6:51 Jesús dijo, el pan que yo daré es mi cuerpo, es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Jesús en esa cruz está ofreciendo su sangre, está ofreciendo su cuerpo, su carne por la vida del mundo. Por si acaso, no solamente por los escogidos, como tratan de enseñar algunos por ahí, no solamente por los escogidos. Jesús entregó su sangre, Jesús entregó su carne por la vida del mundo, porque Él es la propiciación
por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por mis ovejas. Y aquí en Juan 15, versículo 13, Juan capítulo 15, versículo 13, aquí se demuestra el eterno amor de Dios. Aquí se muestra el corazón de Cristo, cómo Cristo nos ama. Dice el capítulo 13, verso 1, que Jesús amó a los suyos hasta el fin. Los amó. Y aquí está la expresión de ese amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo puso su vida por sus amigos. Cristo murió en nuestro lugar. La cruz es la expresión más grande del amor de Dios. Dice la Biblia en el libro de Romanos, Romanos capítulo 5, por favor. Si quieres saber cuánto Dios nos ama, solamente miremos la cruz, pensemos en la cruz. Por eso la Santa Cena es tan importante, la Santa Cena, porque en la Santa Cena traemos a la memoria el Calvario, el sacrificio, la cruz. En la cruz se está derramando el amor de Dios, en la cruz se está derramando la sangre de Cristo, en la cruz se está derramando, se está inflamando el amor de Dios, el amor de Cristo. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, Dios nos amó cuando éramos débiles, cuando no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Dios nos amó cuando éramos impíos, es decir, cuando rechazábamos todo lo sagrado, rechazábamos el nombre de Dios, el nombre de Cristo, rechazábamos su palabra, rechazábamos su iglesia. Dios nos amó cuando éramos pecadores, muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios y de su presencia. Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, éramos extraños, éramos enemigos de Dios por nuestros pecados, porque nosotros nos habíamos rebelado contra Él, porque no lo tomábamos en cuenta a Él. Pero pregunto en esta mañana, si Dios nos amó con amor eterno, si el amor de Dios se inflamó por nosotros cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cuánto más Dios nos debe amar ahora que hemos sido reconciliados, que hemos sido justificados, que hemos sido perdonados y que hemos sido adoptados como hijos de Él? ¿Cuánto más nos ama Dios?
Si nos amó cuando éramos pecadores, impíos, irreverentes, desobedientes. ¿Cuánto más nos debe amar a Dios ahora que somos sus hijos, que somos su pueblo, somos su real sacerdocio ahora? Bendito sea su nombre, bendito sea el nombre de Dios. Volvamos a Juan 15, por favor. Juan 15, versículo 9. Juan 15, versículo 9. Dice Jesús, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y ahora entramos al estudio de esta mañana, al primer concepto. Permaneced en mi amor, permanezcan en mi amor, aférrense a mi amor, tómense de mi amor, no se suelten nunca de mi amor, nunca se desconecten de mi amor. La pregunta es, ¿cómo nos aferramos a este amor? ¿Cómo permanecemos todo el tiempo en el amor de Cristo, en el amor de Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo un cristiano, como un discípulo permanece aferrado, conectado y unido todo el tiempo en el amor de Cristo? La respuesta la da Jesús. Versículo 10. Versículo 10. Juan 15, versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Voy a explicar la segunda oración. Jesús dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús es nuestro ejemplo de obediencia a los mandamientos de Dios. Jesús descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, la voluntad del Padre. Jesús fue a las aguas del bautismo para cumplir con toda justicia. Eso es lo que le dijo él a Juan el Bautista, deja que cumplamos toda justicia. Jesús dijo, no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino he descendido para hacer la voluntad del que me envió. Jesús, en sus momentos más agónicos, en sus momentos más angustiantes, en sus momentos de más desesperación, en el huerto del Getsemaní, cuando él oraba y su sudor eran como grandes gotas de sangre, Jesús en sus momentos más de agonía, él decidió no hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre que lo envió. Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Jesús, camino al Gólgota, camino a la cruz, cuando fue llevado como oveja al matadero, Jesús caminó al Gólgota siendo obediente al Padre hasta la muerte y la muerte de cruz, porque para Jesús lo más importante era hacer la voluntad de su Padre, era cumplir con toda justicia, era ser obediente a su Padre, aunque, aunque lo crucificaron. A Jesús no le importaron los clavos. A Jesús lo único que le importaba obedecer a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz.
De hecho, ese fue el mandamiento que el Padre le entregó a él. Allá en Juan capítulo 10, versículo 15 al 18, dice Jesús hablando ahí en Juan capítulo 10 del 15 al 18, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, la vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomar mi vida. ¿Y cómo termina? Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál es el mandamiento que recibió Jesús de su Padre? Vaya a la cruz. Usted es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted va a ser el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Usted va a derramar su sangre en la cruz. Usted va a dar su carne. Usted va a dar su sangre por la vida del mundo. Ese era el mandamiento del Padre. Y Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús amaba a su Padre. Jesús permanecía en el amor de su Padre. Juan capítulo 14, versículo 31, terminó diciendo, Juan 14, 31, Jesús terminó diciendo esto en el aposento alto, más para que el mundo conozca que amo al Padre. El mundo va a conocer que amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. Así voy a hacer. Voy a hacer exactamente lo que el Padre me mandó. El mundo se dará cuenta que yo amo al Padre. Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 10, Juan 15, 10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo, Jesús dice, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús permaneció apegado, aferrado, conectado al amor del Padre, guardando los mandamientos del Padre, siendo obediente a su Padre, cumpliendo toda justicia del Padre, haciendo la voluntad del Padre. Así Jesús permaneció unido a su Padre. Ahora Jesús nos dice a nosotros y a los discípulos, Juan capítulo 15, versículo 10, si guardares mis mandamientos, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es decir, que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Así como Jesús guardó los mandamientos de su Padre y permaneció en su amor, así los cristianos, los discípulos de Jesús, debemos guardar los mandamientos de Jesús y así permaneceremos en su amor. En el capítulo 14 de Juan, versículo 15, la misma idea. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos y permaneceréis en mi amor. Mira el 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará también. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Jesús dice en este día, si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. La única manera de permanecer en el amor de Cristo, en el amor de Dios, es guardando los mandamientos de Jesús, es obedeciendo los mandamientos de Jesús. De hecho, en Mateo capítulo 28, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, y hacer discípulos a todas las naciones? ¿Se acuerdan? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, enseñándoles a los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, que el discípulo debe guardar los mandamientos de Jesús, debe obedecer los mandamientos de Jesús, porque existe una relación en nuestro amor por Cristo y la obediencia a sus mandamientos. Usted no puede separar el amor a Cristo con los mandamientos de Cristo. Existe una relación. Se lo explico. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan de nuevo. Vea la relación entre amar, conocer y tener comunión con Dios con los mandamientos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Recuerden que en mis estudios de las cartas de Juan, el concepto conocer a Dios es lo mismo que tener comunión con Dios, es lo mismo que amar a Dios. Es el mismo concepto. Es el concepto de estar en Dios. Así que cuando uno lee la primera carta de Juan, no se puede tener comunión con Dios si no amamos a los hermanos. No se puede amar a Dios si no amamos a los hermanos. No se puede conocer a Dios si no amamos a los hermanos. De hecho, en el capítulo 4 lo dice mejor el apóstol que yo. De ahí volvemos al capítulo 2. Mira el 4:20 de primera de Juan. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien nunca ha visto? Existe esa relación. Pero aquí en primera de Juan, capítulo 2 versículo 3, fíjese la relación entre el amor a Dios y los mandamientos de Dios. Usted no los puede separar. Yo no los puedo separar. Jesús es nuestro ejemplo de obediencia. Él guardó los mandamientos de su Padre porque permaneció en su amor. Aquí dice, y en esto sabemos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuál es la prueba de que yo realmente conozco a Cristo? De que realmente tengo comunión con Cristo, de que realmente amo a Cristo, si guardamos sus mandamientos. Lo mismo, esa es la prueba. ¿Cómo sé que permanezco en el amor de Cristo? Si guardamos su mandamiento. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, o yo tengo comunión con Cristo, o yo amo a Cristo, y no guarda su mandamiento, esa persona es mentiroso. Y la verdad no está en él. Mira el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Cristo. El que guarda su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios se ha perfeccionado en aquel que está guardando los mandamientos de Jesús. Capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 12, 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros. Ese es el mandamiento que Él nos ha dado, que nos amemos unos a otros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios se perfecciona en nosotros cuando amamos a Dios y amamos a los hermanos.
capítulo 4, verso 17, 4:17 de Primera de Juan. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ahí está. Nuestro amor por Dios se va perfeccionando. Nuestro amor por Dios se va perfeccionando a medida que guardemos los mandamientos de Jesús. Nuestro amor por Dios, permanecemos en el amor de Cristo. El amor de Cristo se va perfeccionando en nosotros a medida que nosotros guardemos los mandamientos de Jesús. En la medida que amamos a Dios, crece nuestra obediencia a Dios. La única prueba para Juan de conocer a Dios, la única prueba para Juan de tener comunión con Dios, la única prueba para Juan de que realmente amamos a Dios, la única prueba es una obediencia a sus mandamientos, es guardar su palabra, es guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo permanecemos en el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. Como Jesús guardó los mandamientos de su Padre y permaneció en su amor. La idea de guardar significa una perseverancia en observar diligentemente, cuidadosamente los mandamientos de Dios. Es algo que yo atesoro aquí en mi corazón, es algo que yo guardo aquí en mi mente. Los mandamientos de Dios no son difíciles de guardar, por si acaso. Dice Primera de Juan, capítulo 5, capítulo 5, versículo 3. Miren, Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. Así vamos a permanecer en el amor de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, no son difíciles de guardar, no son difíciles de obedecer, no son difíciles de practicar, lo dijo el apóstol Juan. Uno podría preguntarse, ¿qué mandamiento debo guardar? Bueno, aquí en Primera de Juan, por lo menos, y en el Evangelio de Juan, mira Primera de Juan 3, versículo 23. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Este es el mandamiento que yo debo guardar, que usted debe guardar. Es lo mismo que en el Evangelio de Juan, por si acaso. Juan lo resume, sí, Primera de Juan 4:23. Y este es su mandamiento. ¿Cuál? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan el propósito por el cual se escribió el Evangelio de Juan? Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos sabemos unos a otros como nos los ha mandado. Este mandamiento doy, que os sabéis unos a otros como yo os he amado. Debemos guardar este mandamiento. Creer, seguir creyendo, continuar creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Debemos guardar este mandamiento. Amar a los hermanos, seguir amando a los hermanos, continuar amando a los hermanos en Cristo Jesús. Amén. Los mandamientos de Dios alegran nuestros corazones. Los mandamientos de Dios son un bálsamo para nuestras vidas. Los mandamientos de Dios son más dulces que la miel. Los mandamientos de Dios son medicina para nuestros huesos y para nuestras almas.
Cuando permanecemos en su amor, lo único que queremos es agradar a Cristo. Cuando permanecemos en el amor de Dios, Jesucristo viene a ser el gran amor de nuestras vidas, el objeto de nuestra adoración, el objeto de nuestra alabanza, de nuestra devoción, de nuestra lealtad, de nuestra fidelidad. Amén. Entonces, la única manera de permanecer en el amor de Cristo es guardando los mandamientos. Jesús dijo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La única manera de permanecer unido al amor de Cristo, pegados al amor de Cristo, conectado al amor de Cristo, es guardando los mandamientos de Jesús. Aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18, quiero decir dos cosas más aquí, no dos cosas más, no sé cuántas cosas más. Primera de Juan 4, 17 y 18, hemos hablado de permanecer en el amor de Jesús, hemos hablado de que mientras obedezcamos a Jesús y guardemos su mandamiento, el amor de Dios se va perfeccionando en nosotros. Mientras más amamos a Dios, mientras más guardamos su palabra, el amor de Dios va creciendo, va desarrollándose, va perfeccionándose en nosotros. Acá dice, primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay miedo, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, el que le teme al juicio final, no se ha perfeccionado en el amor. Wow. Este texto no habla de un cristiano perfecto. Este texto habla de un amor perfecto. Juan se preocupa de que nuestro amor por Dios, nuestro amor por Cristo y nuestro amor por los hermanos se vaya desarrollando, vaya madurando hasta ser un amor completo, un amor perfecto, amar perfectamente a Dios, amar perfectamente a Cristo, amar perfectamente a los hermanos. El amor perfecto de Dios en el cristiano, un amor perfecto. Cuando el cristiano permanece en una verdadera comunión con Dios, cuando el cristiano permanece en el amor de Cristo, en una comunión con Cristo, ese cristiano debe estar mirando el día del juicio con seguridad, con confianza. Cuando el cristiano permanece en el amor de Dios, debe estar mirando el día del juicio con tranquilidad. No necesitamos temer a aquel que nos ama con un amor eterno. No necesitamos tenerle miedo a aquel que nos ama con un amor entrañable. No necesitamos estar aterrorizados delante de aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros por amor. Donde existe una perfecta relación de amor entre cristiano y Cristo, entre cristiano y Dios, el amor de Dios por nosotros y nuestro amor por Él, donde existe esa relación, mi amor por Cristo y el amor de Cristo por nosotros, el cristiano que permanece en esa relación de amor con Dios y con sus hermanos es hermano.
Mira el futuro sin ninguna reprensión al castigo y a la condenación. No debe tener miedo ni al castigo, ni a la condenación, ni al lago de fuego, ni al infierno. ¿Por qué? Porque este hermano permanece en el amor de Cristo, porque el amor de Cristo se está perfeccionando en él, porque este hermano está madurando a tener un amor completo, un amor perfecto por Cristo, por Dios y por sus hermanos, guardando los mandamientos de Dios. Miramos el futuro sin miedo. Esperamos la segunda venida de Cristo con confianza. Oramos diciendo, Señor Jesús, ven pronto. No hay miedo a eso. La única razón, diría yo, la única razón para temerle al juicio final y al castigo eterno, la única razón que yo podría temerle al juicio final, tenerle miedo al lago de fuego, al castigo eterno, al estar separado de Dios eternamente, es cuando rompo mi comunión con Dios y con mis hermanos, cuando dejo de amar a Dios y dejo de amar a mis hermanos. Ahí tendría que tener preocupación, ahí debería tener un poco de miedo, pero si permanecemos en el amor de Cristo, si el amor de Cristo se va perfeccionando en nosotros, y si el amor de Cristo se está completando, se está perfeccionando hasta amar a Cristo y amar a los hermanos de una manera madura, completa, no hay que temerle al juicio, no hay que temerle al castigo, no hay que temerle al día final. En Juan capítulo 15, volvamos a Juan capítulo 15, por favor. En versículo 12, Jesús dice algo que ya ha venido diciendo. Este es mi mandamiento. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mira el versículo 17 ahora, 15, 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Mira ahora el capítulo 13, versos 34 y 35. Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El llamado de Jesús en este día es: permanezcan en mi amor, como yo he permanecido en el amor de mi Padre, guardando sus mandamientos. El llamado de Jesús en este día: sigan perfeccionándose en mi amor, guardando mis mandamientos. El llamado de Jesús en este día: lleguen a amar perfectamente como yo los he amado a ustedes. Lleguen a amar perfectamente como yo los he amado a ustedes. Perdónense como yo los perdoné a ustedes. Perdónense. Sírvanse los unos a los otros como yo les he servido a ustedes. Esta clase de amor de la que Cristo está hablando es lo que dice Corintios, capítulo 13. Este amor sufre por los hermanos. ¿Por qué sufrimos por los hermanos? Porque los amamos. Este amor es benigno porque amamos a los hermanos. Este amor no es envidioso hacia nuestros hermanos. Este amor no es vanaglorioso. No nos creemos superiores a nuestros hermanos.
Este amor no le hace ningún mal, ningún daño a los hermanos. Este amor no es egoísta hacia los hermanos. Este amor no guarda rencor, resentimiento contra los hermanos, porque es el perfecto amor de Cristo. Esto significa permanecer en el amor de Cristo. Esto significa perfeccionando el amor de Cristo. Algo que tenemos que pensar en este día es en Primera de Juan de nuevo. Vamos a Primera de Juan de nuevo, capítulo 4 verso 17. Y quiero que subraye esta palabra que ya la hemos visto antes. Primera de Juan, capítulo 4 verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Claro, la persona que permanece en el amor de Cristo, la persona que va perfeccionándose en el amor de Cristo, va a tener confianza en el día del juicio. Y aquí viene, pues como Él es, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pues como Él es, así debemos ser los cristianos en este mundo. Uno podría preguntarse por si acaso, ¿cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter de Cristo? Aquí mismo en el capítulo 4 verso 17, y usted puede subrayar la palabra amor, o sustantivo, o el verbo. Mire el 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, al Dios invisible, al Dios eterno. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros, su amor se ha perfeccionado en nosotros. El cristiano debe ser reflejo del amor de Cristo. El cristiano debe ser reflejo del amor de Dios, así como es Dios, así como es Cristo, así somos nosotros en este mundo. Amamos porque Dios nos amó primero. Amamos como Cristo nos amó a nosotros. Recuerde, hermano, que el fruto que prueba que somos discípulos de Jesús, la evidencia, la prueba, el fruto que muestra de que usted y yo somos cristianos, el fruto que glorifica a Dios es el carácter de Jesús. Somos transformados día a día a la imagen de Jesús. Hemos sido creados conforme a la imagen de Jesús. El cristiano lleva como un sello la imagen de Dios en su vida. El mundo reconocerá que somos de Jesús porque nos amamos unos a otros como Jesús nos amó. En el capítulo 15, versículo 13, Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
El apóstol Juan dijo exactamente lo mismo, añadiendo algo. Miren primera de Juan, por favor, capítulo 3, versículo 16, para que hablemos de un amor concreto, de un amor tangible. Dios nos amó, ¿cómo lo demostró? Entregando a su Hijo a la cruz. Dios nos amó porque no se reservó, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es un amor que uno entrega, es un amor que da, es un amor que ofrece, es un amor que no es egoísta. Dios no es egoísta. Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, sino que lo dio por todos nosotros. En primera de Juan capítulo 3, verso 16, en esto hemos conocido el amor, en esto hemos conocido el amor, en que Jesús, Él, puso su vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Wow. Sacrificarme por mi hermano, entregarme por mi hermano, darlo todo por mi hermano. Esa es la clase de amor que nos ofrece Cristo en este día. Si usted no está dispuesto a entregar su vida por su hermano, a sacrificarse por sus hermanos, podemos bajar un poquito de nivel. Este nivel nos quedó muy alto, bajemos un poquito, bajemos un poquito. Mira el versículo 17. Aquí hemos bajado un poquito. Pero el que tiene bienes de este mundo, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, sabemos los hermanos que están pasando necesidades, lo sabemos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, el peor crimen que un cristiano puede cometer, el peor homicidio que un cristiano puede cometer, ¿sabe cuál es? Es cerrarle el corazón al hermano que sufre. El peor crimen que un marido puede cometer es cerrarles el corazón a su esposa para no amarla y entregarse por ella. El peor crimen que una esposa puede cometer hacia su marido es cerrarle el corazón a su marido para no amarlo. El peor crimen que pueden cometer unos padres es cerrarle su corazón a sus hijos para no amar a sus hijos. El peor crimen que pueden cometer los hijos es cerrarle el corazón a sus padres para no amarlos, para no bendecirlos. El peor crimen que yo puedo cometer contra mi hermano que sufre, contra mi hermano necesitado, es cerrarle mi corazón hacia él. Versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. La pregunta es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Cristo? ¿Cómo el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros? ¿Cómo puede morar el amor de Cristo si le hemos cerrado el corazón a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres y a nuestros hermanos para no amarlos?
para no bendecirlos, para no honrarlos, para no tratarlos dignamente como ellos se merecen. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18: hijitos míos, no habemos de palabra. No significa que no voy a decirle a mi esposa te amo o a mi esposo te amo y a mis hijos los amo. No, no amemos de palabra. No significa eso, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Jesús pide un amor concreto, un amor tangible, un amor verdadero. No es suficiente decir te amo, no es suficiente decir te quiero, no es suficiente decir te extraño. Hay que demostrar el amor de Cristo con hecho y en verdad, como lo hizo Cristo por nosotros. Dios nos dijo que nos ama con amor eterno. ¿Cómo lo demostró? Entregando a su Hijo a la cruz. Jesús dice que nos amó hasta el fin. ¿Cómo lo hizo? Sacrificándose en una cruz, con hechos, un amor tangible, concreto, de hecho y en verdad. Así permaneceremos en el amor de Cristo, seguiremos perfeccionándonos en el amor de Cristo hasta tener ese amor completo, perfecto y maduro en nosotros. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias por su atención. Que pasen un lindo día en la presencia de Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Buenas tardes, que Dios me los bendiga. Gracias por todo.